vemos el programa tranquis, compartimos el programa con calma, pero también con información de otra indagación por corrupción, quizá la primera indagación por corrupción en la era Castillo. Esta presunta compra irregular de biodiesel por más de 70 millones de dólares, ¿no? Uno de los detenidos por este presunto entramado de corrupción, el exgerente de Petroperú, Hugo Chávez. Hugo Chávez Arévalo, ¿no? Hugo Chávez Arévalo, quien se entregó en su momento a la justicia y ahora está presentando un recurso de habeas corpus. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué está buscando? Vamos a conversar en estos momentos con su abogado, David Lertora. Doctor Lertora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina Noticias. ¿Qué busca con este habeas corpus su patrocinado Hugo Chávez Arévalo? Buenas noches. Gracias, buenas noches. En principio, pues la inmediata libertad. Una acción de garantía como el habeas corpus garantiza y protege la afectación de derechos y principios fundamentales que rigen y marcan la pauta de una impartición de justicia realmente equitativa e imparcial. Hemos identificado una serie de agravios y daños que han venido afectando al señor Hugo Ángel Chávez Arévalo, que durante su investigación y en base al cargo de ex gerente general y director de Petroperú, pues el Ministerio Público y el Poder Judicial representan una lucha contra sí mismos, porque los planteamientos que vienen arrastrando desde el 20 de diciembre del 2021 hasta la actualidad no hacen sino solo abrir las brechas de un error en la administración de justicia. A ver, pero le pido, doctor, que seamos específicos y usted me dice, ¿no? Están afectando el derecho que tiene a defenderse Hugo Chávez, ex cabeza de Petroperú, quien ahora está recluido. Se está pidiendo 36 meses, se pidió 36 meses de preventiva. ¿Cuáles son los derechos que están afectando de su patrocinado, puntualmente? En principio señalar que el Poder Judicial otorgó 24, no 36, y son 4 las afectaciones que hemos identificado. El principio de proporcionalidad, el derecho de defensa, la legalidad de las pruebas y la motivación de las resoluciones judiciales. La decisión que confirma y que impone prisión preventiva por 24 meses en contra del ex gerente general, o como usted bien señala, la cabeza de Petroperú, es desproporcional porque no se analizó si el presunto e inexistente peligro de obstrucción a la justicia podía ser conjurado a través de una medida distinta como la prohibición de comunicarse con sus coimputados o con los testigos, una medida de impedimento de salir del país o una medida de arresto domiciliario. Pero el principio de proporcionalidad engloba un espacio más amplio, no solo analizar si el fin propuesto por parte del Ministerio Público es legítimo, sino además si era una medida idónea, por ejemplo, en atención a la salud del procesado. El señor Hugo Ángel Chávez Arévalo padece de diabetes, tiene hipertensión arterial, es dislipidémico, ha sido diagnosticado con trastorno postraumático de acuerdo a la primera detención preliminar impuesta en su contra, padece de neuropatía diabética, ¿no? Y recientemente, por lo que se me ha informado por parte de él, porque de manera periódica y constante lo visito en el penal Miguel Castro Castro de San Juan del Lurigancho, pues me ha indicado que se ha detectado que tiene ahora, durante estos más de 4 meses de internamiento en el penal, rinopatía. Es decir, se habría detectado la aparición de una catarata en su visión propio de las enfermedades que padece. Por ese factor es que creemos en primer lugar que es desproporcional. Luego hemos dicho que se ha afectado la legalidad de la prueba. El Poder Judicial, con mayor razón el Ministerio Público, no puede fundamentar ni sustentar sus decisiones en base a medios de pruebas ilícitos. Si uno utiliza una prueba ilegal, contaminada, envenenada o cualquier tipo de calificación como irregular, sucia o desprovista de formalidad, está incurriendo en un error judicial. ¿Y cuál fue la prueba en este caso? Sabemos que hay 3 medios de prueba ilícitos e irregulares utilizados en su contra.
y así lo hemos manifestado en ese habeas corpus, 3 actas de testigos protegidos que al momento de brindar su declaración en sede del Ministerio Público, que dicho sea de paso ocurrió antes que la fiscal de la Nación conforme este grupo de fiscales especializados contra la corrupción del poder, estos 3 testigos acudieron sin presencia de abogado a una diligencia a solas. Correcto. Con el representante del Ministerio Público. Claro, que no haya estado el abogado. Usted para usted ya descalifica, ¿no? O sea, que el abogado defensor no haya estado. Tenemos que ir resumiendo, digamos, porque no tenemos quizá todo el tiempo para que usted entre en todos los detalles, pero queremos tener una idea de, según usted, qué se está haciendo mal. Y dice usted que el abogado, es decir, usted, no asistió a la toma de testimonio de estas personas que inculpan a Hugo Chávez Arévalo. Una serie de elementos y acá el fondo, el tema que se investiga de fondo es la presunta compra irregular de biodiesel, ¿no? Sobre ese punto, digamos, sobre el delito de fondo. ¿Allí qué tiene que decir Hugo Chávez? Me parece interesante y muchas gracias por su pregunta. Igual quiero terminar con relación a la prueba ilícita porque fíjese usted que si solo nos centramos en el fondo del asunto sería incurrir en una pena anticipada y la prisión preventiva no tiene ese carácter, sino que busca conjurar el peligro de obstrucción, porque peligro de fuga no se identificó en contra de Hugo Chávez, ¿no? Para cerrar la idea anterior, la prueba ilícita que está contenida en estas 3 actas de testigos protegidos son ilícitas o irregulares porque no se siguió la legalidad procesal, no se emitió una disposición fiscal, no se emitió una providencia, no se notificó a las partes, no se motivó. No hay motivación fiscal de por qué testigos que concurrieron al despacho necesitaban de una medida de protección. No es parte de este habeas corpus, pero la investigación ya ha dado cuenta de algunos espacios de discusión sobre esto y recientemente se rechazó un arresto domiciliario en contra de Hugo Chávez, que lo solicité y en segunda instancia ha sido rechazado, pero hasta uno de estos testigos reveló su identidad, ¿no? Está en una resolución que debería ser pública, entiendo, por las directrices desde el año 2021 del Poder Judicial, y dijo que se sentía presionado solo por haber recibido algún tipo de entrevistas o reportajes periodísticos a nivel de la prensa. Ese es un motivo suficiente para considerar que una persona debe de tener bajo anonimato su identidad. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de Estonia, de Países Bajos, de Holanda, ¿no? De Reino Unido, ¿no? Ha establecido Francia, doctor, que no se puede imponer una medida tan grave en base a testigos anónimos. Ahora, vayamos al fondo, como usted me dijo. Quiero antes preguntarle, ¿cuándo se define el habeas corpus? ¿Cuándo, qué sigue en este proceso? Primero, ¿ya se lo admitieron? ¿O? El habeas corpus ha sido admitido a trámite. Ha sido admitido. No se va a realizar una audiencia única de debate. Es un juez constitucional quien decidirá sobre el fondo de nuestro pedido y va a evaluar si es que estos 4 derechos fundamentales o garantías para otros han sido afectados, pero no en base, cuidado, a un reexamen o revisión de elementos de prueba, porque esa no es la facultad y no actúa como una suprainstancia el Tribunal Constitucional, sino que revisará si es que el pensamiento y el análisis de los jueces ha sido constitucionalmente legítimo. Correcto. ¿Y por qué no lo ha sido? ¿Cuándo lo va a revisar? ¿Ya tienen fecha? No, aún no se ha establecido ninguna fecha y entiendo que no se realizaría alguna audiencia porque se establece en una resolución que no va a haber una audiencia, para sustentar el habeas corpus. Tenemos que cerrar, doctor. Pero vayamos al fondo. No olvidemos que antes de imponerse la prisión preventiva, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría estableció, y es un documento que está colgado en el portal de la entidad pública, que no se había determinado ningún tipo de afectación patrimonial al Estado por el proceso de adquisición de biodiesel, la COM 12. Y en la COM 13, que es otro proceso de adquisición de biodiesel, el señor Hugo Ángel Chávez Arévalo no es un administrado
que está siendo materia de un procedimiento administrativo sancionador. Correcto, no hubo Sin embargo, entonces un perjuicio, usted y dice. el Poder Judicial, en base a conjeturas y especulaciones, está planteando algún tipo de irregularidad. Se anuló Ahora, la compra, desde además, la defensa se descarta de plano. y se anuló la compra en su momento. ¿Perdón? Y se anuló la compra de biodiesel en su momento. En su momento se anuló la compra, en efecto, como bien informó Pero no hubo el un daño al gerente patrimonio, es lo que nos debido está a que, habiendo revisado los documentos, no se contó con la presencia de un notario público. Y es importante hablar de eso, porque existe un manual específico de adquisición de hidrocarburos para compra o comercialización de Petroperú. Ese manual establece que si no hay un notario, no es válido. El gerente general siguió el proceso legal. Siguió el proceso legal para la compra de biodiesel. Aprovechando que toca el tema de biodiesel y de la gestión de Hugo Chávez, ¿ha conversado con Hugo Chávez sobre qué piensa él de la gestión que hizo en Petroperú? Bueno, ¿Tiene algún calificativo, Chávez, algún balance de su gestión? Perdón, no escuché muy bien. ¿Que tiene algún balance de su gestión? ¿Le ha dado algún calificativo de lo que ha sido su paso por Petroperú? Le agradezco por esa pregunta. Creo que no se trata de ufanarse ni de vanagloriarse de resultados positivos, pero el señor Hugo Ángel Chávez Arévalo es el último gerente general de Petroperú que ha generado utilidades. De esas utilidades, más de 2.880 trabajadores pueden dar cuenta que deben de haber cobrado cierto porcentaje, ¿no? Sino una cuota establecida por la misma entidad. Generó aproximadamente 210 millones de dólares de utilidades para la entidad. No hubo un perjuicio durante su gestión, y es más, el aspecto vinculado a la supuesta recalificación de los bonos de Petroperú, en su momento él planteó hasta alternativas que le permitieran a Petroperú a nivel internacional mantener su imagen, porque recordemos que los bonos son títulos valores, ¿no? Y los títulos valores se pueden adquirir por sus propios propietarios, accionistas o por terceros interesados. Petroperú también tuvo la oportunidad de adquirir los propios bonos que estaban cotizando en bolsa extranjera, ¿no? Y luego, de acuerdo al tiempo y la amortización de la deuda, pues variar esa posición económica y financiera que tenía a nivel internacional. Señor David Lertora, abogado de Hugo Chávez Arévalo, es director y exgerente general de Petroperú. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Que tenga buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Generó utilidades, dice, ¿no? Petroperú es un desastre como empresa, ¿no? Petroperú está en ruinas. Es una de las pocas empresas nacionales que quedan, ¿no? Está en ruinas. Está en una debacle económica, miles de millones en deuda. El señor Hugo Chávez pasó por esa institución, pasó por ese directorio. Y mira, ahora quiere su proceso en libertad. Así es. Y ahí tenía el abogado, digamos, el detalle técnico de por qué está detenido, ¿no? Quiere su proceso en libertad. Está recluido en el penal Castro Castro, ahí en San Juan del Lurigancho, es lo que nos ha señalado su abogado. Vamos a ver qué le responde el Poder Judicial. Ya fue admitido su habeas corpus y vamos a ver cuál es la resolución. No va a ser en audiencia pública, van a emitir nomás la resolución, es lo que ha informado ya para esta noche su abogado. Pero sigan opinando sobre el llamado Plan Boluarte. Hoy se ha anunciado el Plan Boluarte. ¿Qué opinas al respecto para combatir la criminalidad? Según lo anunció hoy el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, y también el ministro del Interior, Vicente Romero. Ellos lo anunciaron. ¿Qué opinan ustedes?